Los 7 servidores, cuando el servicio también fue lleno del Espíritu. Buscad, pues, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6, 3. Una iglesia en crecimiento. La comunidad de creyentes seguía multiplicándose. Cada día, nuevos hombres y mujeres se unían al camino de la fe. Jerusalén vibraba con esperanza. Las casas se llenaban de oraciones. Las calles de alegría. Y los corazones de una paz que el mundo no podía entender. Pero donde hay crecimiento, también surgen desafíos. En medio de la abundancia espiritual, apareció una dificultad entre los creyentes. Las viudas de los creyentes de origen griego se quejaban, porque no estaban recibiendo el mismo cuidado que las viudas hebreas. En la distribución diaria de los alimentos. No era una disputa de orgullo, sino una necesidad de organización. Una llamada a servir con orden y justicia. La decisión de los apóstoles. Los apóstoles escucharon las quejas con sabiduría. Sabían que el servicio era tan sagrado como la predicación. Pero también entendían que su llamado principal era la oración y la enseñanza. Reunieron a toda la comunidad y dijeron con serenidad: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas palabras no dividieron, sino que unieron. Porque todos comprendieron que en el reino de Dios, cada función tiene su lugar. Y todo servicio hecho con amor es una ofrenda al Señor. Los 7 elegidos. La multitud escuchó con atención y eligió a 7 hombres. No por su fuerza o posición, sino por su testimonio y su llenura espiritual. Fueron estos sus nombres: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; Felipe, sabio y obediente; Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los apóstoles oraron por ellos. Y les impusieron las manos, entregándolos al servicio del pueblo de Dios. Aquel día, la iglesia aprendió algo esencial: que servir también es ministerio. Y que el Espíritu Santo llena no solo a quienes predican, sino también a quienes sirven en silencio. El fruto del orden y la unidad. A partir de entonces, la obra de Dios se fortaleció aún más. La palabra se multiplicaba con poder. Y el número de discípulos crecía grandemente en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes, antes contrarios a la fe, se rendían ante la verdad del Evangelio. La iglesia ya no era un pequeño grupo temeroso, sino un cuerpo vivo, movido por el Espíritu, donde cada miembro tenía un propósito. Y entre los 7 elegidos, uno brilló con un resplandor especial: Esteban. Esteban, el siervo lleno de gloria. Esteban no era apóstol, ni líder principal. Era un servidor. Pero en su humildad, el poder de Dios se manifestó de manera sorprendente. Predicaba con sabiduría y gracia. Y el Espíritu Santo hablaba a través de él. Hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y su rostro reflejaba la paz del cielo. Sin embargo, su sabiduría provocó la envidia de algunos. Hombres que no podían resistir la verdad que él proclamaba. Comenzaron a discutir con él. Y al no poder vencerlo con argumentos, lo acusaron falsamente. Lo arrastraron ante el concilio. Y presentaron testigos mentirosos. Pero mientras lo miraban, vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. El Espíritu Santo reposaba sobre él. La historia de Esteban apenas comenzaba. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 6, 7. El Espíritu Santo no solo unge cabezas, sino también manos. No solo llena de poder, sino de amor. Porque el verdadero milagro es cuando el servicio se convierte en adoración. La gloria en el sufrimiento, el martirio de Esteban. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7 y 56. Un hombre lleno del Espíritu. Esteban era un hombre lleno de gracia, sabiduría y poder. Aunque su labor era servir a las mesas, su vida se había convertido en una ofrenda viva. Donde él iba, la paz del Espíritu lo acompañaba. Sus palabras eran suaves y firmes. Su mirada, limpia y llena de luz. Pero la verdad que proclamaba tocaba corazones endurecidos.
Los líderes religiosos no podían resistir la sabiduría que salía de su boca. Y el mismo fuego que encendía esperanza en los humildes despertaba ira en los poderosos. Esteban fue arrestado. Lo llevaron ante el concilio, el mismo tribunal que había condenado a Jesús. Hombres sobornados testificaron falsamente contra él, diciendo: Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Hemos oído que dice que Jesús destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El ambiente era tenso. Los jueces lo observaban con dureza, esperando miedo o excusas. Pero el rostro de Esteban no reflejaba temor. Sus ojos estaban en paz, y su semblante resplandecía como el de un ángel. La presencia del Espíritu Santo era tan fuerte en él, que el silencio llenó la sala. Entonces, Esteban comenzó a hablar. No se defendió, sino que dio testimonio. Con voz clara y serena. Recordó la historia de su pueblo. Abraham, José, Moisés, David. Habló del pacto, del templo, de los profetas. Mostró cómo Dios había guiado a Israel paso a paso. Y cómo, una y otra vez, los hombres habían resistido la voz del Espíritu Santo. Sus palabras eran una mezcla de verdad y amor. Una invitación al arrepentimiento. Un llamado a mirar hacia Cristo, el justo, el Hijo de Dios. Y entonces, su voz se tornó más firme. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Las palabras atravesaron el corazón de los presentes. No eran palabras de enojo, sino de dolor por la incredulidad. El estallido de la ira. El concilio se enfureció. Sus rostros se desfiguraron de ira. Comenzaron a rechinar los dientes contra él. Pero mientras ellos ardían en enojo, Esteban miró hacia el cielo. Y de pronto, su rostro se iluminó con una luz indescriptible. Sus ojos vieron lo que nadie más podía ver. He aquí, dijo con voz llena de gozo. Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquellas palabras fueron como una espada para sus enemigos. Taparon sus oídos, gritaron con furia, y se lanzaron todos contra él. El martirio. Lo sacaron fuera de la ciudad. Las piedras se alzaron en manos humanas. Pero Esteban no alzó la suya. El polvo se levantó. Y cada golpe retumbó en la tierra como un eco del odio. Pero él, arrodillado, levantó su voz al cielo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y con el rostro ensangrentado, aún pronunció una última oración. La más grande que puede brotar de un corazón lleno del Espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de eso, su cuerpo cayó al suelo. Pero su alma ascendió a la gloria. La tierra se llenó de silencio. Y en el cielo, los ángeles se pusieron de pie. Los que lo apedreaban colocaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que aprobaba su muerte. Pero sin saberlo, aquel día Dios estaba preparando el corazón de quien más adelante sería Pablo, el apóstol de las naciones. Así, la sangre de Esteban no fue el final, sino el comienzo de una nueva expansión del Evangelio. El testigo había caído, pero su fe había encendido una llama que ningún poder humano podría apagar. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. La fe verdadera no huye del fuego, porque sabe que al otro lado del dolor espera la gloria eterna. Esteban no fue derrotado, fue coronado. La persecución y la expansión, cuando el dolor llevó el Evangelio más lejos. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Después de la tormenta, el cuerpo de Esteban fue sepultado por hombres piadosos. Y hubo gran llanto por él. Pero la tristeza de unos pocos se convirtió en el comienzo de una obra inmensa. Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. El dolor se extendió como un fuego. Pero era un fuego que no destruía, sino que purificaba y enviaba. Los creyentes fueron perseguidos, sus hogares allanados, sus reuniones interrumpidas. Y al frente de aquella persecución, había un joven fariseo llamado Saulo, que respiraba amenazas y violencia contra los discípulos del Señor. Iba de casa en casa, entrando a los hogares de los fieles, y los arrastraba a la cárcel. Pero el poder del Espíritu no se encierra entre muros,
Ni la palabra de Dios se apaga con amenazas. El dolor que se convirtió en misión. Los creyentes fueron esparcidos por Judea y Samaria, dejando atrás lo que conocían, pero llevando consigo lo que nadie podía quitarles: la fe. Y mientras huían, no se lamentaban, predicaban. Donde un creyente llegaba, la semilla del Evangelio era sembrada. En aldeas, caminos, mercados y campos. El nombre de Jesús era anunciado con poder. Lo que parecía una derrota, era en realidad el plan de Dios desplegándose. Porque el Espíritu Santo había dicho: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y así fue. La persecución fue el viento que llevó el fuego a nuevas tierras. Destellos Felipe en Samaria. Entre los que se dispersaron, había uno de los 7 servidores, Felipe. Su corazón ardía con compasión, y su boca proclamaba con poder. Llegó a Samaria, una región despreciada por muchos judíos, pero donde los corazones estaban hambrientos de verdad. Allí comenzó a anunciar a Cristo. Multitudes acudían a escucharlo. Los enfermos eran sanados. Los espíritus impuros salían de los atormentados. Y una gran alegría llenó la ciudad. No había templos lujosos ni altares dorados. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo. Y un pueblo dispuesto a creer. El poder del Evangelio no dependía del lugar, sino del corazón que lo recibe. El bautismo y el gozo. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan para confirmar la obra. Ellos oraron por los nuevos creyentes. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. Samaria, tierra de división, se convirtió en tierra de reconciliación. Los antiguos enemigos ahora eran hermanos. El Evangelio comenzaba a unir lo que el orgullo humano había separado. El Evangelio sigue caminando. Mientras tanto, Felipe recibió una nueva orden del Espíritu. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Era un camino desierto. Pero allí Dios tenía preparado un encuentro que cambiaría la historia. Felipe obedeció sin preguntar. Y en medio del camino, vio venir un carruaje. Era un hombre importante. Un eunuco etíope, funcionario de la reina Candes. Había estado en Jerusalén adorando. Y ahora regresaba a su país, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe corrió y oyó que el hombre leía: como oveja fue llevado al matadero. Entonces le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré, si alguien no me enseña? Y allí, sobre el carro en movimiento, Felipe comenzó a explicarle el Evangelio de Jesús. El corazón del etíope se encendió con fe. Al llegar junto a un arroyo, dijo con gozo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron ambos. Y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Y el etíope siguió su camino gozoso, llevando el Evangelio hacia África. La palabra de Dios había cruzado fronteras. El dolor no detuvo a la iglesia. La persecución no fue su fin, sino su impulso. Los creyentes esparcidos se convirtieron en misioneros. Las lágrimas se transformaron en semillas. Y la sangre de Esteban fue el agua que regó el terreno de las naciones. Dios usa incluso el sufrimiento para cumplir sus promesas. El Espíritu Santo no abandona en la adversidad, sino que transforma cada golpe en dirección, cada pérdida en propósito, y cada camino desierto en oportunidad divina. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8, 4. El Espíritu Santo convierte la persecución en misión, el dolor en propósito, y el silencio en testimonio. Porque la palabra de Dios nunca retrocede, siempre avanza. Nota musical: música final, piano y cuerdas suaves con un tono esperanzador. Luz creciente, como amanecer sobre un nuevo horizonte del Evangelio. El encuentro en el camino con la conversión de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 4. Un corazón ciego por el celo. Saulo de Tarso era un hombre de determinación implacable. Había crecido bajo la ley, instruido por los mejores maestros. Su conocimiento era vasto, su fervor, ardiente. Y creía, con absoluta convicción, que servía a Dios al perseguir a los seguidores de Jesús.
Después de la muerte de Esteban, su celo se encendió más que nunca. Cada discípulo capturado, cada voz silenciada, le parecía un triunfo por la pureza de la fe. Pero sin saberlo, su fuerza lo estaba llevando directo al corazón de la misericordia divina. Con cartas de autorización en mano, Saulo partió hacia Damasco, decidido a arrestar a los creyentes que allí se reunían. El sol caía con fuerza sobre el camino polvoriento. Los soldados que lo acompañaban hablaban con determinación, sin imaginar que aquel viaje se convertiría en el día más decisivo de sus vidas. El encuentro con la luz. De pronto, en medio del trayecto, una luz del cielo resplandeció alrededor de Saulo. Era una luz tan intensa, tan pura, que ninguna mirada humana podía sostenerla. Saulo cayó a tierra, cegado y tembloroso. Y desde lo alto, una voz lo envolvió con poder y ternura. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con el corazón estremecido, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Silencio. Solo el viento entre las piedras del camino. Aquel hombre, que creía verlo todo con claridad, ahora no veía nada. Sus ojos se cerraron ante el mundo, pero su espíritu se abrió ante Dios. Levántate, y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 3 días de oscuridad. Saulo fue llevado de la mano por sus compañeros hasta Damasco. No comió, no bebió. Y durante 3 días permaneció en completa oscuridad. Pero en esa oscuridad, comenzó a ver más de lo que jamás había visto. Su mente recordaba los rostros de aquellos a quienes había perseguido. Sus palabras resonaban en su interior. Y en medio del silencio, una nueva voz, suave, firme, misericordiosa, comenzó a nacer en su corazón. Dios estaba obrando. Ananías, el hombre del sí. Mientras Saulo oraba en tinieblas, en otra parte de la ciudad, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías. Levántate, y ve a la calle llamada derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Ananías, sorprendido, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Y vienes a decirme que vaya a él? Entonces el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías tembló, pero obedeció. Su fe fue más fuerte que su temor. La restauración. Ananías entró en la casa. Allí estaba Saulo, con el rostro pálido y los ojos nublados. El discípulo lo miró con compasión. Y posando sus manos sobre él, dijo con voz serena: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Y pudo ver de nuevo. Pero ya no veía con los mismos ojos. Ahora, en lugar de orgullo, había humildad. En lugar de odio, gratitud. En lugar de ceguera, visión. Fue bautizado. Y comenzó a fortalecerse en la fe. El perseguidor había muerto. El apóstol había nacido. El comienzo de una nueva misión. Pocos días después, Saulo entró en las sinagogas y proclamó con voz firme: Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban asombrados. Decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? Pero Saulo, lleno del Espíritu, hablaba con valentía y confusión para los que antes lo apoyaban. El que había sido enemigo del Evangelio, ahora lo defendía con la misma pasión con que antes lo atacaba. La luz que lo derribó en el camino era ahora la que lo guiaba en su nuevo destino. Reflexión final. El encuentro de Saulo con Cristo nos enseña que ningún corazón está demasiado lejos para la gracia de Dios. A veces, Dios permite que la ceguera temporal nos abra los ojos del alma. Saulo fue derribado no para ser destruido, sino para ser transformado. La luz que lo envolvió no fue para castigarlo, sino para llamarlo. Y desde ese día, el hombre que persiguió la cruz comenzó a llevarla con honor. Cierre del episodio. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles.
Hechos 9 y 15. La gracia de Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Y cuando la luz del cielo toca un corazón, jamás vuelve a ser el mismo. El crecimiento de la iglesia y la paz después de la tormenta. Así que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9 y 31. Después de la conversión de Saulo, la noticia se extendió por toda la región. El perseguidor se había convertido en discípulo. Muchos no podían creerlo. Algunos pensaban que era una trampa. Otros temían acercarse. Pero el tiempo comenzó a mostrar la verdad. Saulo hablaba con humildad y autoridad, predicando con valentía el nombre de Jesús. En Jerusalén, intentó unirse a los discípulos. Pero todos tenían miedo de él. Hasta que un hombre piadoso, Bernabé, tomó la iniciativa. Lo llevó ante los apóstoles y testificó. Ha visto al Señor en el camino. Ha predicado en Damasco con denuedo en el nombre de Jesús. Gracias a ese gesto de confianza, Saulo fue aceptado por la comunidad. Así, el hombre que antes destruía la iglesia, ahora la edificaba. Tiempo de paz y edificación. Después de años de persecución, el Espíritu Santo concedió a la iglesia un tiempo de calma. Las comunidades se fortalecían en la fe. Crecían en número y en amor. Ya no eran un pequeño grupo escondido en Jerusalén, sino una red de creyentes extendida por Judea, Galilea y Samaria. Sus reuniones estaban llenas de adoración. Sus oraciones rebosaban gratitud. No tenían templos grandiosos, pero en cada casa, en cada corazón, el fuego del Espíritu ardía. Era una iglesia sencilla, pero poderosa en fe. Una iglesia sin riquezas, pero abundante en esperanza. Los milagros de Pedro. Mientras la comunidad crecía, el apóstol Pedro recorría las aldeas, visitando a los creyentes, enseñando y consolando. Un día llegó a una ciudad llamada Lida, donde encontró a un hombre llamado Eneas, paralítico desde hacía 8 años. Pedro se acercó, y con una voz llena de autoridad y ternura dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Al instante, el hombre se levantó. Y todos los que lo conocían glorificaron a Dios. La noticia se extendió, y muchos creyeron en el Señor. Más adelante, en Jope, vivía una mujer llamada Tabita, también conocida como Dorcas. Una discípula llena de buenas obras y caridad. Un día enfermó y murió. La comunidad, llena de dolor, envió mensajeros para buscar a Pedro. Cuando él llegó, lo llevaron al aposento donde yacía el cuerpo. Las viudas mostraban las túnicas y vestidos que ella había hecho. Llorando y recordando su bondad, Pedro hizo salir a todos. Se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la presentó viva a los creyentes. El milagro se difundió por toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Un corazón dispuesto a escuchar. Pedro permaneció en Jope por muchos días. En casa de un curtidor llamado Simón. No era un lugar de prestigio, ni un hogar elegante, pero era el lugar donde Dios hablaría nuevamente. Porque el Espíritu estaba preparando algo más grande. El Evangelio, que había llegado a Jerusalén, Judea y Samaria, estaba a punto de cruzar una nueva frontera. El corazón de los gentiles. Pedro no lo sabía aún. Pero Dios estaba tejiendo un plan que cambiaría para siempre. La historia de la fe cristiana. Después de las tempestades, Dios concede a su pueblo tiempos de reposo. Pero incluso en la calma, su Espíritu sigue obrando, preparando nuevas misiones, nuevos desafíos, nuevas victorias. La paz no es el fin del camino, sino el preludio de un nuevo llamado. La iglesia descansaba, sí, pero el Espíritu seguía activo, moldeando corazones, levantando líderes y abriendo puertas hacia los confines de la tierra. Las iglesias tenían paz y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9 y 31. La paz del Espíritu no es ausencia de lucha, sino la presencia constante de Dios. Porque aún en el silencio, Él sigue edificando su iglesia. La visión de Pedro y la apertura a los gentiles. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10 y 15.
El soldado que buscaba a Dios. En la ciudad portuaria de Cesarea vivía un centurión romano llamado Cornelio. Era jefe de la cohorte llamada la Italiana. Un hombre de autoridad, pero también de fe sincera. A pesar de ser gentil, no judío. Cornelio oraba al Dios de Israel. Ayunaba, y ayudaba a los pobres con generosidad. Una tarde, mientras oraba, una luz celestial llenó la habitación. Y un ángel del Señor se le apareció. El rostro de Cornelio se llenó de asombro y reverencia. El mensajero le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope. Y haz venir a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que debes hacer. Cuando la visión terminó, Cornelio, sin dudar, obedeció. Envió a 3 hombres fieles hacia Jope, sin saber que Dios ya estaba preparando el corazón del apóstol que debía visitarlo. La visión de Pedro en Jope. Era mediodía. Pedro, hospedado en casa de Simón el curtidor, subió a la azotea para orar. Mientras lo hacía, sintió hambre y pidió algo de comer. Pero antes de que la comida llegara, el Espíritu lo llevó a una profunda visión. El cielo se abrió. Y descendió algo como un gran lienzo que bajaba sostenido por las 4 puntas, cubriendo toda la tierra. Dentro había toda clase de animales. Bestias, reptiles, aves del cielo. Criaturas que, según la ley judía, eran impuros. Entonces una voz celestial le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro, confundido, respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz insistió: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto sucedió 3 veces. Y luego el lienzo fue recogido al cielo. Pedro quedó perplejo. Sabía que aquella visión no se trataba de comida. Era algo mucho más profundo. Mientras meditaba, el Espíritu le habló: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, y desciende sin dudar. Porque yo los he enviado. El encuentro divino. Pedro descendió y encontró a los enviados de Cornelio, quienes le explicaron todo lo ocurrido. El apóstol comprendió que era Dios quien los guiaba. Y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea, acompañado por algunos hermanos creyentes. Cuando llegaron, Cornelio los estaba esperando, rodeado de su familia y amigos más cercanos. Apenas Pedro entró, Cornelio cayó a sus pies en señal de respeto. Pero Pedro lo levantó diciendo con humildad: levántate, yo mismo también soy hombre. El ambiente era solemne, lleno de expectativa. Todos aguardaban la palabra de Dios. Pedro miró a los presentes y dijo con voz firme y emocionada: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o inmundo. Por eso he venido sin dudar. El Evangelio cruza fronteras. Pedro comenzó a hablar, proclamando la historia de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Dijo con fuerza: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mientras hablaba, algo poderoso sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Las lenguas comenzaron a fluir. Las alabanzas llenaron el lugar. Y el mismo fuego que cayó en Pentecostés ahora ardía en los corazones de los gentiles. Los creyentes que acompañaban a Pedro se quedaron maravillados. El don del Espíritu había sido derramado también sobre ellos. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. El muro que separaba a judíos y gentiles había caído para siempre. El mensaje de este episodio es claro y eterno. La gracia de Dios no tiene fronteras. No hay cultura, idioma, ni nación que esté fuera de su alcance. Lo que para el hombre es límite, para Dios es punto de partida. Cornelio buscaba a Dios con sinceridad. Y Dios respondió enviándole su palabra. Pedro buscaba obedecer. Y Dios lo llevó a entender su misericordia más allá de la tradición. En la cruz, Cristo unió lo que estaba dividido. Y en Cesarea, el Espíritu lo confirmó. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10 y 34. El amor de Dios no conoce barreras. Donde el hombre ve diferencia, Dios ve oportunidad.
Y su espíritu sigue derramándose. Sobre todo aquel que cree.